En este video vamos a revisar el tema de la terapia médica nutricional en estreñimiento. Al estreñimiento también se le conoce como constipación y hace referencia a cuando una persona no puede evacuar por un par de días, sí que tiene dificultad para expulsar las heces. Entonces, existen criterios para que el médico pueda diagnosticar el estreñimiento como tal, y para ello dice, bueno, debe de haber ausencia de deposiciones después de más de 3 días, ¿no? Y que la persona hace esfuerzo por al menos 10 minutos o más en el baño, pues tratando de expulsar las heces sin conseguirlo. Entonces, a eso se le llamaría estreñimiento. También cabe mencionar que en el caso de los bebés, ellos cuando se alimentan exclusivamente de la leche materna, al principio pueden pasar hasta 7 días sin tener una deposición, sin que eso se le considere estreñimiento como tal. Entonces, nada más saber la diferencia. Hay algunos indicadores que debemos considerar para la valoración nutricional, algunos indicadores como lo que vienen siendo los indicadores antropométricos, talla, peso, que los cambios en el peso corporal, el índice de masa corporal, también los antecedentes dietéticos, cómo ha estado comiendo el paciente, si ha estado cambiando su alimentación, ha limitado el consumo de fibra, de agua, ha restringido la cantidad de alimentos, está llevando una dieta hipocalórica, ayunos prolongados, etcétera. Todo eso se tiene que valorar porque todo eso puede cambiar, obviamente, el hábito intestinal y las evacuaciones. Entonces también vamos a observar con qué frecuencia se realizan las defecaciones, tendremos que entrevistar al paciente, cuáles son sus hábitos intestinales, trata de evacuar en la mañana, después de desayunar o a qué hora se aguantan las ganas de ir al baño, etcétera. Color y número de evacuaciones, si hay presencia de heces duras y grumosas, cuántos son los ingresos y los egresos, qué tanto come, qué tanto gasta, qué tanto bebe, qué tanto orina, todo eso. Presión arterial también, si hay presencia de dolores de cabeza, distensión abdominal, dolor, espasmos, si hay flatulencia, pirosis, si tiene que empujar la persona al defecar, si hay una sensación de obstrucción o que cuando va al baño evacúa de manera incompleta. El médico podría indicar algunos otros estudios para ver cuál es el problema en el paciente. Si al primer manejo que se le da es parte del nutriólogo, por parte del nutriólogo y el paciente no tiene mejoría, pues vale la pena y es necesario um, que el paciente tal vez vea al gastroenterólogo para hacer estudios, ¿no?, más a fondo, a ver si existe alguna otra anomalía, ¿no?, que necesite intervención médica. Estos estudios pueden ser estudio de tránsito colorectal, prueba de función anorrectal, colonoscopia o sigmoidoscopía, y esto le va a ayudar al médico a establecer el índice de gravedad de estreñimiento, ¿no?, también con todos los datos que se van recabando. Algunas pruebas de laboratorio incluyen todas estas, ¿sí? Algunas pruebas de cantidad de proteínas, de cómo está el estado del hierro, para relacionarlo si existe, por ejemplo, guayaco en heces, si el paciente tal vez tiene sangrado el tubo digestivo y se puede observar aquí en heces, podría ser que algunos de esos elementos del hierro estén alterados. Electrolitos séricos, puede ser que el paciente también se encuentre pues crónicamente deshidratado, ¿sí? Glucosa. Entonces, el especialista, o en este caso el nutriólogo, con el fin de ayudarle al paciente a regularizar el hábito intestinal, pues se debe de establecer una dieta sana, ¿sí?, con un aumento muy importante del consumo de fibra. Existen dos tipos de fibra. La fibra soluble, esta ayuda a regular los niveles de glucosa y colesterol en la sangre, además de proporcionar suavidad a las heces fecales. Se encuentra muy presente en frutas y verduras, con más presencia en las frutas y también en algunas leguminosas. La fibra insoluble, esta actúa dando volumen a las heces fecales, esta es un poco más dura, está en cascarillas. Se encuentran los cereales integrales en algunas verduras y las cáscaras de las frutas. Y bueno, estos serían algunos alimentos que se tendrían que estar considerando en el esquema de alimentación del paciente con estreñimiento. El consumo aconsejado de fibra en el adulto realmente va de 25 a 30 gramos diarios.
Sin embargo, es importante considerar la densidad calórica. ¿Sí? Si el paciente consume más o menos calorías, pues se tendría que estar ajustando esa cantidad de fibra, ¿no? Para que no sea excesiva y no se quede corto. Entonces, sí podemos considerar el factor de 10 a 13 gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías que el paciente consuma. Entonces, de esta manera guardaríamos una relación o tendríamos que buscar la relación de fibra insoluble sobre fibra soluble de 3 a 1. O sea, tiene que quedar en mayor cantidad la fibra insoluble que la soluble para el caso del estreñimiento. Podríamos pensar, bueno, pues que come más fibra, ¿no? Más de la recomendada. Bueno, al final de cuentas existe evidencia que indica que realmente no aporta un beneficio adicional el excederse de la cantidad de fibra, ¿sí? Sino, al contrario, podría producir intolerancia, una sensación de plenitud que no pasa, meteorismo, o sea, mucha flatulencia y mala absorción de algunos minerales importantes como el calcio, el cobre, hierro, magnesio, selenio y zinc, por lo cual se recomienda no pasarse de la recomendación de fibra. Además, si la dieta de una persona es baja en fibra y tiene bajo consumo de líquidos, entonces normalmente el bolo formado por los alimentos ya digeridos se va a ir deshidratando dentro del colon. Esto va a hacer que esas heces se vayan formando muy secas y duras, entonces eso va a ser más difícil que la persona los elimine. Por eso es bien importante que el paciente aumente su consumo de agua. Debe ingerir al menos 2 litros por día y si es posible 3, evitando que estos líquidos sean a partir de refrescos y café. Y también se puede beber zumos, ¿no? Sobre todo de naranja y algunos tés, unas infusiones que ayuden también a aliviar cualquier sensación de pesadez que la persona pueda sentir en su intestino. También la terapia médica nutricional y cambios de estilo de vida de estas personas debe incluir la actividad física, sin moverse más, subir escaleras, dejar el carro lejos, caminar más en general, hacer ejercicio físico también, ejercicio físico estructurado, hacer algún tipo de deporte, ¿no? Si es posible, y también se recomienda ejercitar los músculos abdominales, ¿no? Para ayudar a que haya una mayor fuerza en esa área, en el área abdominal, que favorezca también el tránsito intestinal. Recomendaciones generales para el estreñimiento. Estas van a incluir consultar al médico si el paciente sospecha que tiene hábitos intestinales incorrectos o que hay algún problema más serio, ¿no? Además, más allá de eso. Evacuar al sentir la necesidad, ¿sí? Que la persona no evite o espere a que se le pase el reflejo evacuatorio. Entonces, eso es bien importante, que no se le pase el reflejo evacuatorio, que lo atienda cuando tenga la necesidad. Y que el paciente también intente acostumbrarse a ir en un momento determinado al baño, ¿no? Por ejemplo, puede ser después de desayunar, ¿no? Tratar de desayunar con tiempo suficiente, no estar a la carrera en la mañana, para favorecer también la ingesta de líquidos, ¿no? Y de alimentos que tengan fibra por la mañana, que la persona se tome el tiempo necesario para ir al baño de manera relajada, para ir educando su intestino a evacuar en la mañana. Si la persona trabaja y sale de casa, etcétera, y a lo mejor no desea estar usando baños públicos, pues entonces esa sería una buena opción. También aumentar la cantidad de fibra de la dieta con una alimentación rica en alimentos integrales, que tengan pan y cereales integrales, frutas, legumbres, ¿no? Como lentejas, garbanzos, frijol y verduras. También es importante ir aumentando el consumo de fibra de manera progresiva, ¿no? Y que vaya repartido en las comidas del día, no todo junto, para evitar efectos indeseables. Beber líquido abundante, practicar ejercicio moderado y no utilizar de preferencia laxantes sin consejo médico. Aquí tenemos unos ejemplos de las fuentes de fibra insoluble y soluble, en donde se encuentran exactamente, y los tipos de fibras insolubles y solubles. Y esta es una lista de alimentos que tienen un alto contenido de fibra, quiere decir que por gramaje van a tener una densidad alta, ¿no? de fibra. Dice más de 2 gramos de fibra por cada 100 gramos de estos alimentos.
Entonces, por cada 100 gramos de brócoli que yo consumo, voy a estar teniendo 2 gramos de fibra o más, ¿no? Entonces, todos estos son buena opción. Y esta es otra lista que tienen, son alimentos que tienen bajo contenido de fibra, ¿sí? Tienen menos de 2 gramos de fibra por cada 100 gramos. Entonces, esos no contribuyen tanto, ¿no? a la cantidad de fibra que se quiere lograr en el día. Pero igual pueden ser parte, obviamente, del esquema de alimentación. Tienen otros beneficios también. Y para finalizar, esta es una muestra del proceso de atención nutricional. En este ejemplo, se habla de una función gastrointestinal alterada, o sea, estreñimiento. En los datos de la valoración de este paciente se tienen registros del consumo de líquidos, que son ingresos y egresos, antecedentes de fármacos que ha tomado y cambios recientes, patrones y frecuencia de evacuaciones. No reporta alergias ni intolerancias y tiene una ingestión limitada de líquido en días recientes. O sea, quiere decir que podría estar ligeramente deshidratado. El diagnóstico nutricional en el formato de problema, etiología y signo y síntoma dice función gastrointestinal alterada relacionada con consumo inadecuado de líquidos y uso de fármacos contra el estreñimiento, como lo evidencian los síntomas como heces secas, duras e infrecuentes, ingestión escasa de líquidos y mala calidad de vida nutricional. En la intervención se propone que tenga un suministro de alimentos y nutrimentos, que tenga más líquidos, que se analice el aporte de líquidos con el personal o la familia, además del paciente, ofrecer bebidas calientes o con cafeína, café o té caliente, intentar el jugo de ciruela mezclado con salvado, puré de manzana y sobre todo en los ancianos. También educar sobre la importancia de la fibra, el líquido y la actividad física en la motilidad intestinal. En la asesoría, pues se le dan explicaciones sobre las fuentes alimentarias que tienen fibra que necesita. Y en la coordinación de la atención se le explica la necesidad de un ablandador fecal con el médico o el personal de enfermería. Entonces aquí es una interconsulta con el médico y evitar el aceite mineral que interfiere con la absorción de nutrimentos como medio laxante. En la vigilancia y evaluación, cuando el paciente ya viene a citas de seguimiento, se tendría que tener registros de ingestión de líquidos, registros de patrones y frecuencia de evacuación que debieron haber mejorado, y revisar los cambios de medicamentos a la adición del ablandador fecal también. Y debería haber menos quejas de evacuaciones de heces duras, secas, poco frecuentes o con pujo en el paciente. Y debería tener también mayor comodidad gastrointestinal y mejoría en la calidad de vida nutricional. Eso es lo que deberíamos estar observando en el paciente. Muchas gracias por su atención.